Extensiones delgadas y largas. 7 de la mañana con 56 minutos vamos a seguir justamente conversando en estudio a propósito de los distintos temas que son pues de interés y preocupación nacional y cómo es que lo están planteando de alguna manera resolver o tocar o tratar las distintas alianzas o agrupaciones políticas que esperan ser gobierno pues en esta siguiente gestión. Estamos acompañados de Lenin Valencia, él es sociólogo investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental a propósito de cómo se está viendo el tema de la minería informal, ilegal y también el tema ambiental. ¿Cómo está, señor Valencia? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y justamente estábamos conversando que ustedes en la Sociedad Protectora de Derecho Ambiental han hecho ya de alguna manera una revisión de las principales propuestas que tienen estas agrupaciones políticas a fin de ver qué propuestas son interesantes y son no solamente propositivas, sino que marcan pues un derrotero de qué es lo que se supone o se espera hacer. Así es. Bueno, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental ha ido haciendo un análisis de cuáles son las propuestas de los candidatos en varios temas ambientales y uno de ellos es el de la minería informal y ilegal. Y lo que hemos identificado es, digamos, qué dicen los candidatos respecto a este problema, que es un problema grave, digamos, en el Perú y que ha ido creciendo en los últimos 10 años y que ahora la nueva gestión que asuma esta responsabilidad va a tener que ver qué hace con ese tema, ¿no? Ahora, señor Valencia, llama la atención algo que justamente conversábamos, el hecho de que no hay una diferenciación o una idea muy clara entre lo que es la minería informal e ilegal, pese que en esa gestión el tema de la formalización pues, de la minería, que de alguna manera ha estado acabando pues, con el medio ambiente, ha sido una constante de muchos años, incluso desde el inicio de gestión. Así es, y es importante que los candidatos se manifiesten o digamos tengan propuestas claras para diferenciar estos dos ámbitos, ¿no? Claro. Porque la minería informal, la minería ilegal, digamos, es muy compleja, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que por lo menos desde el 2006 ha ido apareciendo esta figura de minería ilegal que no es pues la del pequeño minero, la del artesanal, sino que digamos se refugia un poco en estas figuras para operar a veces con impunidad, ¿no? Minería ilegal que no puede formalizarse y de esa manera pues Así no solamente solucionar todo el tema. Así es, yo creo que uno de los aspectos positivos, digamos, de la última gestión es haber avanzado en esta distinción y haber de alguna manera establecido ciertos criterios para ver quiénes pueden formalizarse y quiénes no, ¿no? Sin embargo, también hay mucho trabajo pendiente que hacer en las próximas gestiones, ¿no? Nosotros en el documento habíamos establecido como 3 ejes importantes que se basan un poco en la experiencia internacional también sobre el problema, porque el tema de la minería informal no es algo que solamente pasa en Perú, pasa en América Latina, en Asia, en África. Ahora, estos son 3 puntos medulares que de alguna manera coge toda la problemática de la minería ilegal. Así es, sí. El primero que tiene que ver con formalización, legalización, es decir, hacer que los mineros que no están trabajando todavía formalmente se formalicen y legalicen, pero eso no es suficiente, tiene que haber un proceso de asistencia técnica y seguimiento. O sea, un trabajo multisectorial porque Exacto. en definitiva esta cadena tiene una mirada de distintos rostros, no solamente por ser ilegal, sino por el tema ambiental, el tema social, ¿no? Vemos incluso tema de trata en esta situación. También. Ese es el primer punto. El primer punto es legalización, que es, digamos, lo único en lo que yo diría ha podido avanzar este gobierno y que la siguiente gestión tiene que ver cómo concluye ese proceso, que todavía está, digamos, atrasado, porque hay como 70.000 mineros en proceso de formalización. En este corredor que, me imagino, había quedado creo que con un 30.000, ¿no? Hubo cifras en las cuales incluso no ha habido un proceso de filtración y hasta el momento hay 40.000 solicitudes que están en proceso de revisión, pero falta todavía avanzar en ese proceso. Ese es un primer pilar. La formalización. El segundo que tiene que ver con asistencia técnica, porque tú formalizas un minero, pero luego este minero necesita una serie de, digamos, soporte para que pueda, digamos, mejorar sus tecnologías, para que no contamine el ambiente, para que tenga una gestión, digamos, de su unidad productiva responsable, que, por ejemplo, contrate a sus trabajadores de manera adecuada, que no haya trata de personas, etcétera, ¿no? Y un tercer componente que tiene que ver más con la lucha contra la minería ilegal, que ese es otro ámbito, digamos, que sí se ha avanzado, se han hecho cosas interesantes, digamos, en la última gestión, no se había hecho antes, pero que necesita mayor claridad. Por ejemplo, el tema del lavado de activos, el tema de la trazabilidad del oro. ¿Cómo hacemos para distinguir el oro que produce un pequeño productor, de aquel oro que, por ejemplo, es sacado ilegalmente de la Reserva Nacional de Tambopaca? Y con ello, pues, no incluso qué insumos son permitidos para justamente no hacer el convertir este oro. Y finalmente, señor Valencia, dentro de esas agrupaciones políticas que ustedes han revisado, hay algunos que tienen las ideas más claras, hay nociones no solamente propositivas, sino que de alguna manera marcan qué se va a hacer paso a paso.
Algunos tienen propuestas concretas, por ejemplo, en el tema de comercialización, la propuesta de PPK propone un tema de implementar un mecanismo de oro limpio, que podría ser un mecanismo interesante. Hay otros como Verónica Mendoza, que por ejemplo va un poco más a la raíz del problema y dice avanzar en temas de ordenamiento territorial, porque ese es un poco también la raíz de estos problemas. Pero en general diría yo que todavía falta especificar más esas metas y medidas. En general, lo que nosotros hemos hecho es analizar los planes de gobierno. Entonces, sobre esa base estamos haciendo nuestro análisis y sugerencias, y lo que queremos es que justamente los candidatos sobre esa base también se propongan, se manifiesten y digan, digamos, qué cosas más específicas proponen a nivel de lo que es esta problemática, ¿no? Bueno, imaginamos que ellos van a hacer propuestas mucho más precisas en relación a este tema. Es un tema, esperamos en que efecto, sí. no solamente pues atrae pues la atención porque es un sector, un grupo etario importante en nuestro país, sino porque también nos ha generado muchísimo retraso en el país en los últimos años, ¿no? Tomando en cuenta los últimos conflictos que hemos tenido. Y también porque, digamos, hay mucha gente que sí depende de esta actividad, entonces hay que ver cómo la regulamos para que haya un desarrollo equilibrado entre esta actividad y otras, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dicen las distintas propuestas a propósito, que falta pues, ¿no? Un mes todavía de campaña. Muchas gracias, señor Valencia. De nada, a ustedes. 8:02.